Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Ella tiene doctorado en Ciencias Pedagógicas con especialidad en Matemáticas por la Universidad de Camagüey, en Cuba. Tiene una maestría en Ciencias Matemáticas Educativas por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de Chimustá y la licenciatura en Matemáticas por la Facultad de Físico-Matemáticas de la institución. Sus puestos en esta misma dependencia son, del 97 al 2007 fue coordinadora de la maestría en Enseñanza de las Ciencias con especialidad en Matemáticas. Del 2007 al 2010 fue coordinadora de la licenciatura en Matemáticas y del 2007 a la fecha es profesor de tiempo completo, titular A, miembro de las comisiones dictaminadora y académica de esta misma dependencia y responsable del cuerpo académico de matemáticas educativas. Hoy nos acompaña con la ponencia la enseñanza de las matemáticas en la educación superior. En que se esté trabajando el modelo centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Pero entonces, por ese motivo, me tomé la libertad de tomar pues el concepto de la didáctica, en donde desde luego podemos hablar de una didáctica general, podemos hablar de didácticas específicas, pero el concepto de didáctica está referido a la enseñanza y es un hecho que no podemos dejar de lado esa relación dialéctica entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, aunque en algún momento estamos casados con el término proceso de enseñanza-aprendizaje, decimos procesos de enseñanza, y proceso de aprendizaje, o en su defecto, pues hacemos énfasis en que estamos poniendo más atención a la aprendizaje. Podemos observar que también hablar de la didáctica es hablar del aspecto técnico, el aspecto teórico y el aspecto formativo. O sea, es poner a la mesa, poner en el aula las estrategias didácticas, es hacer investigación didáctica, investigación educativa, o es pues trabajar en proyectos de formación docente. Por otro lado, tenemos que en particular la matemática en el nivel superior pues se reconoce como digamos basada en lápiz y papel, gis y pizarrón, y efectivamente hay un alto porcentaje de profesores de matemáticas, principalmente de formación matemática, que manifiesta cierto rechazo hacia el uso de recursos didácticos. Y hay quienes incluso critican que no es necesario estudiar o involucrarse en proyectos de formación docente porque se hace en el aula. Y la verdad es que hablando de la didáctica de las matemáticas, pues podríamos justificar de alguna manera ese rechazo, ese zigzag de rechazo-aceptación, porque la matemática misma ejerce un acto de aceptación y rechazo hacia las geometrías, hablando de aquella intuición religiosa que nos puede llevar hacia conceptos erróneos a partir de la aparición de las geometrías no euclidianas. Por otro lado, tenemos que en particular para la didáctica de las matemáticas tenemos el referente de la ingeniería didáctica como una cuna, poner atención a aquellas regularidades que se presentan en el ejercicio docente de la matemática y tratando de identificar relaciones y así algunos postulados, hacer investigación educativa que promueve en México a partir de los 90 también este cambio en el actuar del docente de matemáticas. Y cuando hablamos del docente de matemáticas, pues tenemos que hablar de los diferentes niveles académicos, de tal manera que podríamos tener efectivamente profesores con una fuerte formación en matemáticas atendiendo el nivel superior sin tener esos recursos de formación docente que son urgentes. Y tenemos profesores que cuentan con una fuerte formación docente, pero que desafortunadamente no cuentan con la formación matemática requerida. Y tenemos que aceptar que enfrentamos pues procesos
emergentes en donde los profesores pues han sido contratados a veces porque no se cuenta con quien cumpla tal cual el programa, y que a algunos profesores agarran el toro por los cuernos y se comentan, se forman, pero otros pues incluso llegan a declararle a sus alumnos de secundaria o preparatoria: no sé matemáticas, aquí estoy, y pues ni modo. Entonces, en cuanto a la evolución de la didáctica, se puede hacer un análisis endógeno y podemos ver que esta se ha convertido en lo que se declara como una ciencia pedagógica, de la parte de la pedagogía, que pues también nos puede llevar hacia aquel pleito de la didáctica que quiso ser reina y de pronto es lanzada del trono, porque empieza a notarse un cierto choque entre los didactas y los pedagogos. Esos son didactas, no te metes con ellos. Esos son pedagogos, no te metes con ellos. Y la realidad es que no se puede hablar de la didáctica sin hablar de la pedagogía y filosofía. Y por otro lado tenemos el asunto de que efectivamente estamos hablando de un proceso en el aula, y si nos quedamos enfocando solo lo que pasa en el aula sin atender lo que pasa en el entorno, pues entonces también caemos en ciertas falacias por ahí. Hay una situación, hay una demanda fuerte, y es atender la innovación tecnológica, dada pues el desarrollo tecnológico que se tiene y el aprovechar las TICs en el proceso docente educativo. Aquí habría que ver que el profesor pues puede ser que simplemente se haya quedado con la información de que los únicos elementos son el profesor, en primer lugar, luego los contenidos y luego el alumno. Y tenemos que enfocar al alumno para ver cuál es el perfil, para ver entonces cuál es el contenido con el cual yo voy a poder cumplir con ese perfil, y también la formación que requiero para poder propiciar que se cumplan con los objetivos de esos nuevos modelos educativos. Aquí en esta imagen presento al alumno en el centro, debe ser nuestro centro de atención, y aparentemente no hay prioridad, pero las TICs nos están moviendo el tapete. Entonces, como profesor de matemáticas, puede ser que no atienda la enseñanza en el nivel superior de una geometría diferencial, pues aprovechando un libro de texto en donde está trabajando en matemática para enseñarme geometría diferencial. ¿Por qué? Porque mi formación es matemática y considero que los objetivos son en que el alumno aprenda la disciplina más que el uso de la tecnología. Entonces, ¿en qué momento la formación docente me va a permitir llegar a ese punto de equilibrio para atender los requerimientos como en mi dimensión como docente acerca de mis competencias digitales? Entonces, requiero de competencias docentes, requiero de competencias sociales, dependo también de pues, un trabajo de interdisciplina, interinstitucional, y entonces requiero también de competencias comunicativas. Requiero no solo de esa alfabetización tecnológica, sino de esa formación docente que me permita hacer el uso de esa tecnología a través de metodologías que han sido fundamentadas, que han sido probadas por otros compañeros a nivel nacional e internacional, y que a lo mejor ni me entero que ya hay todo un trabajo con el proceso de transposición, y que hay principios de la didáctica que como docente de matemáticas en el nivel superior
pues las cumplo, pero hay otros principios que no los estoy cumpliendo. En particular, cuando hablamos de la solidez del conocimiento, pues pudiera ser que cumplí con el programa y no me importa si el alumno realmente logró una asimilación de los contenidos, si yo propicié esa asimilación, si mi rol como docente ya no es el tradicional, ser el centro de, y pasar a ser el acompañante del alumno, ser el facilitador, el orientador. Y entonces, incluso puede ser que sea muy hábil con mis recursos tecnológicos, que haya desarrollado habilidades digitales y que no sea capaz de convertir el saber sabio en un saber enseñable,